estómago, que son dos tumores que hoy en día vemos que están aumentando en su incidencia. Preocupante lo de colon, porque el colon sigue ascendiendo y ahí lo vemos más cerca de cáncer gástrico del varón, más cerca de cáncer de mama en la mujer. Entonces, como que nos preocupa esto porque evidentemente las líneas de prevención aparentemente no están muy activas como para tratar de llegar a tiempo en este cáncer y mucho más pensando en el abdomen, que es un lugar donde los tumores crecen en forma silenciosa, de tal forma que cuando ya se manifiestan tardíamente. Entonces, en estos pacientes tenemos que actuar de manera muy sospechosa para determinar frente a algunos datos clínicos que ellos presentan, ¿no? Como datos clínicos un poco inespecíficos también, como son las alteraciones en el ritmo defecatorio, ¿no? Que puede también ser generado por problema benigno de colon, como son las diarreas, ¿no? Los estreñimientos. Entonces es importante considerar a estos datos y sumarlos a otros como es la edad, como es la pérdida de peso, la anemia, para pensar y sospechar de que detrás de este dato que nos da el paciente podríamos encontrar un cáncer, ¿no? Cosas que puedan pasar en características de las heces, que nos digan que las heces son afiladas, estrechas, o de repente en los pupos y el tenezco, que es una de las manifestaciones que puede presentar un paciente con diarrea o con infección rectal, ¿no? Entonces, son datos que a veces pensamos más en problemas digestivos benignos y no le damos la importancia que debería tener, ¿no? Como es los dolores de barriga, como decimos, dolores abdominales, ¿no? Que presentan muchos pacientes, ¿no? Y que pensamos que se trate más de una enteritis o de algún tipo de enfermedad otra que afecte el abdomen, infecciones urinarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, o parasitosis, ojo con estas molestias que a veces son bastante inespecíficas tratándose de abdomen, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso considerable, ¿no? La que llamamos una pérdida de más de 10 kilos en 6 meses, ¿no? Considerar, es siempre sospechosa, ¿no? Sobre todo cuando el paciente se está alimentando igual, incluso un poco más, ¿no? O de repente no hay actividad física, ¿no? Entonces, si no hay una actividad física exagerada o desacostumbrada, entonces no podemos explicar por qué el paciente está perdiendo peso. Entonces, son datos que también nos ayudan a ver, a sospechar de que algo mal está pasando en su colon o en su estómago, que son las patologías que muchos acompañan de pérdida de peso, ¿no? Entonces es importante, a veces personas que son gorditos, no son obesos, y de repente comienzan a bajar de peso en forma inexplicable, ¿no? ¿Por qué digo gorditos? ¿Por qué? Porque el cáncer de colon está asociado a la obesidad, ¿no? Entonces, ojo con la obesidad. De la mayor cantidad de pacientes que tengo en la consulta, la mayoría son obesos, es decir, sobrepeso, ¿no? Sobrepeso, ¿ok? Siempre hay un sobrepeso como antecedente. Entonces, como que el sobrepeso y la obesidad va de la mano de algunos tipos de cánceres, como cáncer de ovario, cáncer de útero, ¿no? Cáncer de próstata, cáncer de colon. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ciertas personas que tienen sobrepeso, comienzan a perder peso, ¿no? Comienzan a perder peso en forma
rápida, inexplicable. Hay que prestar atención a estos datos y no podemos estar pensando pues, que sea una pérdida normal, ¿no? Siempre nos debe llevar a sospechar en cáncer de colon. Entonces, es importante, jóvenes, que le prestemos atención a eso y cada vez que hacemos una historia clínica de un paciente que viene por anemia, por ejemplo, porque a veces la anemia no le damos la importancia respectiva. Estos pacientes vienen con 4, con 5 de hemoglobina. Y como es una anemia crónica, no le damos mucha importancia a veces, ¿no? Pero amerita hacer una buena anamnesis, hacerle un buen examen físico, ¿no? Un buen interrogatorio, buscando siempre antecedentes familiares, porque este cáncer se hereda de forma familiar, ¿no? Entonces, yo siempre les invoco a que ustedes, los profesionales, cuando ya entren a la tarea de ejercer la medicina, que es el ser humano, tengan siempre en alerta estos datos y no permitamos que el cáncer de colon siga aumentando, ¿no? Lo podemos detectar precozmente con un TB-non. Con un TB-non, ¿no es cierto? El TB-non es una prueba de sangre oculta en heces, ¿no? Porque es fácil diagnosticar cáncer cuando el paciente ya viene con una deposición sanguinolenta o viene con una rectorragia. Es fácil ya pensar que haya un cáncer, ¿no? Pero hablamos de aquellos pacientes que tienen deposiciones de color normal, que son obesos, tienen una edad ya más de 50 años. Busquémosle sangre oculta en heces. Es decir, que la sangre no le haya cambiado el color a las heces. Eso se llama sangre oculta, ¿no? Esa es la prueba del TB-non. Que los laboratorios nos describen en cruces, ¿no? 2, 1, 2, 3 cruces, ¿no? Eso nos habla de la pérdida de los glóbulos rojos. Es importante, fíjense, porque frente a un TB-non positivo, nuestra actitud debe cambiar. Debe cambiar porque tenemos que hacer ya una evaluación que consiste en un examen físico, ¿no es cierto? Un examen, un tacto rectal. Sabemos que la mayor cantidad de cánceres están por ahí, entre el ano, entre el recto y entre el sigmoides, ¿no? Entonces, un tacto rectal nos puede ayudar muchísimo a poder encontrar una lesión en la folla, en el tercio inferior del recto o recto anal, ¿no? Y puede ir seguido de una colonoscopía o un estudio, una endoscopía baja. Fíjense qué importante es un TB-non, qué importante es un descarte, qué importante es un screening. Sí, en el screening incluimos una prueba de TB-non. Esto lo podemos hacer en nuestra comunidad. Ya vamos a ver algunas poblaciones que están en rojo, prácticamente, en lo que concierne a cáncer, a cáncer de colon, ¿no? Entonces son poblaciones que prácticamente nos preocupan, ¿no? Fíjense, las que están en rojo, ¿no? Tenemos Chiclayo, tenemos Saña, Pixi, ¿no? Aquí tenemos Pueblo Nuevo, Reñafe, Pueblo
Bien, vamos a continuar entonces sobre cáncer de colon. Entonces, ustedes ahí tienen una población en riesgo que no, a pesar del año en que se hizo esta data, no se ha hecho nada para mejorar eso. No ha habido una decisión política para mejorar eso, ¿no? Que yo haya evaluado ese tipo de trabajo que han hecho, no. Entonces hay que considerar estas zonas donde podemos hacer algún tipo de actividad en esa población, sobre todo con esta prueba de TB, ¿no? Un examen físico y una entrevista y una prueba de TB, ¿no? Podría hacerse para poder hacer un diagnóstico oportuno si sumamos a esto la edad del paciente, ¿no? Fíjense otras poblaciones que también están en menos riesgo, ¿no? De nuestro departamento. ¿Okay? Entonces, son zonas donde realmente de repente surge alguna idea de cada uno de nosotros de poder generar algún tipo de campaña preventiva en estas zonas, ¿no? Esta es una data también de aquellos años donde vemos el cáncer de colon está en las primeras, está dentro de los 10 primeros cánceres más frecuentes en nuestra región. Bueno, el gran avance en el cáncer de colon es la parte molecular, ¿no? Hoy en día esto ha cambiado un poco el tratamiento, ¿no? El moderno del cáncer de colon, el nuevo enfoque que pueda tener el manejo del cáncer de colon, el conocimiento del gen KRAS y el NRAS, ¿no? Que son dos mutaciones genéticas que evidentemente hoy en día las necesitamos detectar mediante pruebas de un ensayo para poder dirigir nuestro tratamiento quimioterápico desde inmunoterapia hacia ello, ¿no? Y de esa manera hacer un tratamiento más selectivo, más personalizado a nuestros pacientes, ¿no? Toda una serie de mutaciones genéticas que hoy en día la ciencia los está estudiando cada vez más. Los laboratorios científicos están estudiando productos, medicamentos que van a ir a atacar a este tipo de moléculas, ¿no es cierto? Y en el futuro tengamos ya un grupo más extenso de medicamentos que van siendo dirigidos a el cáncer de colon. Eso es ahondar muchísimo en el pronóstico, en la respuesta, en la sobrevida de nuestros pacientes. Bien, está demostrado que el cáncer de colon tiene un precedente, ¿no? Tiene una lesión precancerosa que se conoce como adenomas. Son los pólipos adenomatosos. Entonces hay que tener una actitud más agresiva frente a estos tipos de pólipos. Los gastroenterólogos ya están muy informados sobre el valor que tienen los pólipos en el colon. Por lo tanto, tienen una conducta más agresiva, ya no expectativa, sino agresiva, extrayéndolos, mandándolos al patólogo para poder determinar qué son, ¿no? Casi, por supuesto, la mayoría son del tipo inflamatorio, ¿no? O son pólipos hiperplásicos. Los que preocupan realmente son los adenomas tubulares, adenomas vellosos o adenomas tubulares y vellosos, ¿no? Mixtos. Está de más decir que el cáncer no tiene una causa única, sino tiene varios factores que están en juego en la génesis del cáncer, ¿no? Aún no sabemos, no podemos echarle la culpa a una causa del cáncer de colon, sino hablamos de factores causales. Dentro de ellas
Hay factores que podemos modificar, como es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Son factores que podemos cambiar la historia de ellos, de esa manera evitar el cáncer de colon, ¿no? Con una buena alimentación, con buena actividad física, ¿no? Ya hoy en día no hacemos mucha actividad física, nuestra actividad es más sedentaria, ¿no? Entonces hay que tratar de, si bien es cierto, nuestra ingesta de calorías es bastante, también debe ir de la mano de una quema de energías de acuerdo a la ingesta de calorías, ¿no? Entonces debe haber un balance entre lo que ingresa y lo que sale. Cuando no hacemos un buen manejo de este balance, aparece la obesidad o aparece el sobrepeso. Y cada vez que crecemos en edad, pues ya sabemos que hay una hormona de crecimiento, que cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, pues ella hace incremento del crecimiento respectivo, porque trabaja a nivel de los huesos, trabaja a nivel de las hormonas que son necesarias para el desarrollo, ¿no? Pero ya a cierta edad, ya la hormona de crecimiento favorece la obesidad, ¿no? Y sobre todo la obesidad centrípeta, ¿no? Es decir, la parte del abdomen. Y eso es muy peligroso porque es un factor que prácticamente coadyuva al cáncer de colon si es que nosotros no hacemos un buen régimen alimenticio, ¿no? Un ratito, por favor. Entonces, continuando, es importante la actividad física. Se promueve la actividad física de caminar como mínimo, ¿no? Caminar 30 minutos todos los días o caminar 60 minutos durante 3 veces a la semana. Sería recomendable, ¿no? Porque hoy ya no caminamos, ¿no? Ni siquiera caminamos, o sea, menos ir a un gimnasio o correr, ¿no? Ni siquiera caminamos, ¿no? Hoy en día salimos de la casa y tomamos el taxi en la puerta de la casa, porque no queremos caminar. Y la competencia desleal también de los taxis es que paran donde usted levanta la mano. No solamente para uno, paran tres. Entonces, todo eso ha hecho pues que nosotros no tengamos una actividad física, no favorece eso. No hay una disciplina como en otros países, donde los paraderos están a 3 o 4 cuadras. Y tenemos que caminar hasta allí para recién ahí formar nuestra colita y tomar nuestro taxi o tomar nuestro comité, ¿no? Lo que llaman los paraderos, que antes existían los paraderos, todavía aún se conservan en la capital, ¿no? Los paraderos de buses, ¿no? Los paraderos de taxis, pero en las ciudades en que vivimos no. Acá en Chiclayo no hay una buena disciplina en esa parte. El taxi para donde tú le levantas la mano. Entonces manejar acá en Chiclayo es un problema porque tienes que estar a 4 ojos, no solamente de los delincuentes, sino también de los vehículos que pueden parar de golpe delante tuyo, ¿no? En seco. Y con el gran problema que si chocas por atrás, tú pagas. Entonces, todo es una serie de que realmente uno tiene que estar atento a los rompemuelles y a los carros que paran enseguida. Es por eso que andar en carro en Chiclayo es un problema, mejor es andar a pie, ¿no? Llegar hasta un punto, dejar su vehículo y de ahí caminar todo a Chiclayo, porque la verdad, andar en carro en Chiclayo es un problema, es un caos, es un caos.
Ciertos alimentos que ya conocemos, ¿no es cierto?, son importantes, alimentos que tengan fibra, ¿no? Y se aconseja mucho lo que son verduras. Las verduras dejan mucha fibra, ¿no? Las frutas con fibra, la piña, la naranja, ¿no?, tienen fibra. Hay que comerlo con fibra. Es fácil tomar un jugo de frutas, colada es fácil, ¿no? Pero no estamos ingiriendo fibra ahí. Por eso que es importante, si comemos una fruta, hay que comerla natural, ¿no es cierto? Pelarla y comerla, ¿no? Porque los jugos, si bien es cierto, tienen digamos, tienen las vitaminas, pero no tiene fibra. Entonces, en lo posible, hay que no eliminar la fibra, sino aprovecharla para protegernos contra el cáncer de colon. ¿Y qué no decir, pues, del alcohol y el tabaco, que es imposible poder controlarlo, ¿no? Una, porque no hay una actitud política decisiva de controlar esto, de cerrar los lugares que realmente hoy en día, a pesar de la pandemia, siguen trabajando, ¿no? Incluso han cambiado de nombre, ahora son Resto Bar. Discotecas que eran discotecas, ahora son Resto Bar. Y son lugares donde, pues, se llena de jóvenes y toman, fuman, expuestos a todo ese tipo de cosas, ¿no? No hay una actitud política frente a ello, no hay hasta ahora. Cambiaron de nombre, cambiaron de razón social, es lamentable eso. Ahí está como los factores dietéticos suman muchísimo a esto, al cáncer de colon. El riesgo se incrementa, pues, frente a estas cosas que son modificables, ¿no? Se pueden modificar si uno tiene una actitud anticáncer, ¿no? Todo es agradable en su momento y en su cantidad, ¿no? Son gustitos de crecerse, pero cuando se hace cotidiano, cuando se hace frecuente, ahí está el daño que estamos haciendo. Entonces, alcohol, tabaquismo, no es igual el eventual que el que tiene continuidad, ¿no? La obesidad, sobrepeso, lo podemos modificar, depende de nuestra actitud. Podemos comer una fruta con todo su bagazo, como dicen, ¿no? Que es la naranja, la piña, por ejemplo. Las vitaminas que están en la fruta, están en las verduras, son importantes, la vitamina C, la vitamina E. Sin embargo, tenemos plata para aplicarnos, ¿no?, vitamina C a altas dosis, que no tiene por qué. Si tenemos un apetito, tenemos un aparato digestivo que está muy bien, podemos ingerir vitamina C en sus frutas, ¿no? La naranja, la piña, tienen cantidad enorme de vitamina C. Entonces depende mucho de nuestros cambios y actitudes de nuestra dieta, ¿no? Porque eso sí lo podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar, ¿no es cierto?, es la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de cáncer de colon. Por eso las edades que van por encima de 50 ya son edades que tenemos que pensar y sospechar en cáncer, sobre todo de colon, ¿no? Los antecedentes familiares de enfermedades pólipos, ¿no? Familiares que tienen una herencia de cáncer de colon, ¿no? Eso es muy importante a considerar, por eso el antecedente es importante, ¿no? Frente a un paciente que llega a emergencia con anemia crónica, con heces oscuras, pérdida de peso, obeso, más un antecedente familiar, pues hay que tomar en consideración el cáncer de colon. Hay unos síndromes hereditarios que ya son característicos, el síndrome de Lynch, que está muy asociado
al cáncer de colon. Si queremos agruparlos en riesgos, ¿no? Tenemos ahí algunos que están en alto riesgo, como los heredados, ¿no? Todas las enfermedades hereditarias de pólipos. Ahí están en primer lugar. En segundo lugar, ya aparecen algunos pólipos adenomatosos, ¿no? Que son frecuentes y que tenemos que tener una actitud más preventiva en ellos, ¿no? Porque sabemos que a la larga pueden producir cáncer, ¿no? La colitis ulcerosa, por ejemplo, que también la consideramos dentro del riesgo moderado, ¿no? Intermedio. ¿Cuáles son los pólipos peligrosos, no? ¿Cuáles son los pólipos que realmente nos debe preocupar, ¿no? Los adenomas tubulares, los adenomas vellosos nos deben preocupar. Y ahí tenemos que actuar bastante serio porque son cánceres, ¿no? Tenemos que actuar ya con la cirugía, erradicarlo de forma completa, totalmente completa. Entonces, dentro de los pólipos, los no neoplásicos, bueno, control, ¿no? Control cada 6 meses, pero los neoplásicos se tienen que ya actuar. Lo que sucede en realidad, de una lesión preneoplásica para que llegue a un cáncer, ¿no es cierto?, pasa por una cantidad de años. Y decir, el cáncer de colon no es un cáncer de la noche a la mañana, sino que viene de un proceso de transformación, desde un pólipo neoplásico hasta una displasia de bajo a alto grado, que es un cáncer in situ, ¿no? Hasta una displasia de alto grado, que hay un porcentaje que ya prácticamente se convierte en un cáncer de colon. Ya no regresa hacia la normalidad. Y todo eso sucede, por eso es que nos llama la atención de que no se tome una actitud bastante agresiva en enfermedades en pacientes que presentan pólipos o que presentan una poliposis. Se tiene que actuar, se tiene que resecar el pólipo, estudiarlo, o se tiene que sacar el segmento de colon afectado cuando son poliposis, ¿no? Es decir, hay varios pólipos que están ahí y hay que estudiarlo. Entonces uno saca todo el segmento de colon. Es una actitud más que se ve en otros países preventiva. Y acá también, siempre y cuando lo manejemos con esa actitud preventiva, ¿no? Sacar el pólipo. Los gastroenterólogos ya saben que tienen que extraer un pólipo. Tienen su instrumento con una capacidad de extraerlo para poder mandarlo al patólogo. Vamos a ver que a veces, ¿no?, puede salir un cáncer in situ, porque las 3 formas que vemos aquí en el dibujo aparecen como pólipos, ¿no? Como pólipos. Es decir, la forma macroscópica es ver un pólipo, pero no sabemos su histología. Puede ser un pólipo hiperplásico, ¿no es cierto?, inflamatorio, o puede ser un pólipo que tenga un carcinoma in situ, ¿ya? O puede ser un pólipo que tenga un cáncer invasor. Es por eso que la actitud del gastro debe ser extraer el pólipo para ver qué está pasando en su interior. Bien, los cánceres más frecuentes de colon es el adenocarcinoma. Es el más frecuente. No quiere decir que no haya otro tipo de cáncer, ¿no? Sabemos que la pared está formada por diferentes capas, ¿no? Totalmente, sus capas son diferentes, ¿no? Si analizamos sus capas, ¿no?, que vienen de la profundidad hasta la superficie, ¿no? Por ejemplo, puede afectar la parte de la mucosa, cáncer in situ, que no avanzó a pasar la membrana basal, o aquellos que ya invaden la muscular, ¿no?, o invaden la submucosa, o invaden la muscular propia, la sucerosa, la serosa, es decir, van desde la luz a la parte externa del colon, ¿no? Entonces, eso va a depender muchísimo de la agresividad que pueda presentar este tipo de lesión. Entonces, los adenomas se deben extraer, ¿no?,
para estudiarlos correctamente y poder ver la profundidad. De repente se encuentra que la lesión polipoide era un cáncer invasor, ¿no? Que ha pasado a la membrana basal. ¿Cuál es la sobrevida, no es cierto, de un adenocarcinoma? 70%. Es diferente que uno de células en anillo de sello, que son formas también como se presentan estos tumores, ¿no? Entonces, ojo ahí tenemos la clasificación de la OMS, ¿no es cierto?, donde la mayoría son adenocarcinomas, ¿no? Pero y hay algunos que son en anillo de sello, ¿no?, que son los que marcan también el peor pronóstico en el cáncer de recto. Ahora, para pronóstico también es importante considerar su localización, ¿no? Es decir, ¿cómo están localizados? ¿Están al lado derecho? ¿Están al lado del izquierdo? ¿O están en el colon ascendente o el colon descendente, ¿no? Ambos van a diferenciarse en la forma como se presentan. Es decir, cuál es su signo, sintomatología que presenta cada uno de ellos, ¿no? Los tumores del colon derecho, ¿no?, son tumores más anemizantes, ¿no?, que van a presentarse con un paciente anémico. Y si tienen anemia, 4 o 5 hemoglobina, pues vamos a ver que tiene todos los síntomas de un paciente anémico. Y ya sabemos que si no hay sangre, pues no hay hemoglobina, no hay una buena saturación de oxígeno, por lo tanto hay cansancio, hay mucho sueño, la fatiga, ¿no?, etcétera, etcétera, todo, palidez, todo lo que concierne a una anemia. Y si no valoramos bien la anemia, no la estudiamos bien, miren, estamos comiendo un cáncer de colon derecho. Por eso es importante que cada vez que llegue un paciente anémico hay que hacer una buena historia, una buena anamnesis, un buen examen físico, antecedentes. Yo creo que no podemos subestimar una anemia y podemos encontrar un cáncer de colon a veces ascendente que puede ser un hallazgo, ¿no?, porque el paciente viene por anemia. Es diferente al tumor del lado izquierdo, ¿no?, donde prácticamente el paciente ingresa por obstrucción, ingresa por emergencia. Paciente obstruido, con distensión abdominal, ¿no?, la distensión y dolor, de tipo cólico. Entonces, fíjense cómo cambia la forma de presentación de los cánceres. Muy parecido a lo que pasaba con cáncer gástrico, ¿no? No puede ser la misma sintomatología de aquellos que están en la parte baja, que es la localización más frecuente del estómago, que es la antral, a la presentación de un cáncer de estómago del pecho gástrico, que es un poco más asintomático, ¿no?, que vienen más por anemia también, ¿no?, que por molestias dispépticas, como lo tiene el cáncer de colon, de estómago del tercio inferior, que es el más frecuente. Acá pasa lo mismo, ¿no? El que se va a detectar más rápido es el que genera más síntomas, ¿no? Como el caso de la obstrucción, ¿no?, es un paciente que ya no elimina gases ni heces por el ano. Entonces, el paciente que va a presentar una obstrucción, pues va a venir por emergencia, en realidad. Y estos pacientes son operados, ¿no?, de emergencia. Y van a cirugía, son operados de emergencia y son evaluados allá. Porque a la hora que ingresan a operar, encuentran que hay un cáncer, ¿no es cierto?, que es el que ha estenosado la luz intestinal y ha generado la obstrucción, ¿no? El cirujano hace su colostomía, prácticamente se preocupa por la funcionalidad del colon, ¿no?, y deja el cáncer para la tarea del colon, ¿no? O sea, importante la actitud del cirujano para salvar la emergencia del paciente, ¿no? Restablecer su emergencia, restablecer su funcionalidad para poder pasar al tratamiento secundario, que es el tratamiento ya oncológico, de acuerdo a lo que el patólogo nos indica. Eso es diferente al colon derecho, donde la sintomatología es básicamente la anemia, es muy silente, ¿no?, muy suave, pasa mucho tiempo, pasan muchas cosas y a veces son pacientes que llegan en estadios más avanzados.
Entonces, la sangre es un elemento importante que eliminan estos cánceres por su forma como son ulcerados, ¿no? Como son lesiones ulceradas, emanan sangre en forma de goteo permanente o hemorragia, ¿no? Entonces vienen con rectorragia, a veces sangre rutilante en las heces, o sangre que viene manchando las heces. Pues una anemia, es una pérdida de sangre macroscópica. Lo importante es detectar la sangre microscópica, esa que no se ve en las heces. Que lo voy a pedir porque el paciente tiene una edad considerable, más de 50 años, es obeso, pierde peso, entonces voy a buscar la sangre oculta en heces. Esa prueba se llama Tevenom en heces, ¿no? Seriado, mucho mejor todavía, porque permite no que no haya fallas, ¿no? Y con una dieta previa, ¿no? Al paciente se le dice que no debe comer ningún tipo de carnes, ¿no? Para evitar que haya grupos de hemoglobina que puedan confundir con la hemoglobina sanguínea, ¿no? Y por supuesto la anemia, ¿no? Hay que estudiar bien una anemia, no hay que tratar la anemia de forma sintomática. Muchos de nosotros pues le da fierro, le da hierro, ¿no? Le da ácido fólico, le da complejo B, vitamina B12, ¿no? Pero no se pone a estudiar la verdadera causa de la anemia. En este caso es una causa de tipo neoplásica que está emanando sangre de forma permanente, por supuesto, en un goteo, ¿no? Que puede llevar prácticamente en un tiempo de 2 o 3 meses a una anemia crónica, ¿no? Porque pierde sangre de forma lenta. Entonces, la sintomatología es un poquito difícil porque son síntomas que presentan un problema infeccioso del colon, ¿no? O pueda confundirnos una pérdida de peso con una diabetes o con un hipertiroidismo, ¿no? Que también pierde peso. O dolores abdominales que pueden presentar cualquier tipo de enfermedad que no sea cáncer de colon. Entonces, hay que considerar siempre una buena historia, una buena anamnesis, ¿no es cierto?, donde vamos a indagar y hacer una cronología de todos los signos y síntomas, el examen físico para palpar la tumoración, aquí en este caso la palpación profunda es un rol muy importante, ya que determina cualquier crecimiento, cualquier bulto que esté en el abdomen, que sea móvil, ¿no? Puede ser doloroso o no puede ser doloroso, pero la importancia es que es móvil, porque el colon es móvil, ¿no? Entonces se mueve en diferentes sentidos, ¿no? Entonces es importante ese tipo de examen y complementarlo con un estudio digamos, de sangre en heces que sería para la sospecha y luego pasar pues a un estudio que ya nos va a dar mayor información, porque es prácticamente el gastroenterólogo, es quien lo hace, tiene una experiencia importante de conocer lesiones que están dentro, ¿no es cierto? Y darnos un informe macroscópico y luego extraer una muestra de esa lesión para que el patólogo nos dé datos microscópicos. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró ahí? La colonoscopía es un estudio muy importante si uno quisiera hacer prevención, ¿no? En el sentido de que todos los varones o todas las mujeres mayores de 50 a 60 años deben hacerse una colonoscopía, ¿no? Que es un estudio muy importante porque no solamente mira lo que hay en la luz intestinal, sino también hace extracciones de tejido para darle al patólogo el tejido que se ha extraído, ¿no? En este caso, la colonoscopía, la proctosimoidoscopía, que es un estudio más abajo, ¿no es cierto? Son estudios contundentes obligatorios que den el campo preventivo a los mayores de edad, ¿no? Ellos extraen el pólipo, ¿no? Justamente cortan a nivel del cuello del pólipo, del pedículo, y lo mandan al patólogo para el estudio microscópico, concepto respectivo. Y además el estudio también de inmunohistoquímica para buscar el KRAS, el NRAS, que son, ¿no?, marcadores moleculares muy importantes que nos dice de una mutación genómica, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos dirige
a nosotros a usar ciertos antibióticos que son, o ciertos medicamentos oncológicos dirigidos hacia ese tipo de enfermedad encontrada. O sea, un tratamiento personalizado. Por supuesto, los estudios de imágenes que tenemos que seguir haciendo, porque de esa manera podemos ver hasta dónde se extendió la enfermedad, ¿no es cierto? La TEN es un estudio muy importante, la TEN y la resonancia, porque el abdomen es grande, y hay cantidad de órganos, a veces es difícil ver la continuidad, la invasión entre ellos, y ahí la resonancia es muy importante porque sí nos ayuda a ver cuál es el grado de invasión o de infiltración que tiene un tumor sobre otro aparato del tubo digestivo, ¿no? La ecografía, que es un estudio más menos cruento, ¿no? Es evaluar cómo está el hígado. En este caso sabemos que el cáncer de colon crece, invade la cavidad abdominal, ¿no es cierto? E invade el hígado. Entonces es importante la ecografía abdominal, ¿no? Y el PET scan, que es un estudio que cada vez se usa más porque es el único estudio que nos da actividad y enfermedad. Es decir, los de la tomografía nos puede decir que hay un bulto, pero de repente ese bulto ya está inerte, o sea, ya no vive, ¿no? Se está comportando como un callo óseo, ¿no? Entonces ahí es importante darnos cuenta de que tenemos que usar la resonancia para ver la profundidad de la lesión o del compromiso, ¿no? La actividad tenga esa parte encontrada en el estudio tomográfico. El patólogo, ¿no es cierto?, nos tiene que dar información sobre el tamaño del tumor. Ya vimos la cantidad de capas que puede invadir el colon, ¿no? Entonces nos habla del T1, T2, T3, T4, ¿no? De acuerdo a la profundidad de la lesión dentro de la pared intestinal. Y también nos va a dar el patólogo la presencia de enfermedad en los lados. Es importante que el cirujano no solamente traiga el tumor, sino que traiga el tumor con bordes, digamos, libres. Y también es importante que nos traiga los ganglios para poder estudiarlos y ver si están invadidos o no están invadidos. Y por supuesto también pedimos estudios para ver cómo está el hígado, ¿no? Porque el hígado es el asiento de metástasis, digamos, de este tumor. Entonces, fíjense, en el hígado y en el pulmón están prácticamente la mayor cantidad de metástasis y también en el peritoneo, es decir, invade la serosa, llega al peritoneo y puede infiltrar órganos vecinos, ¿no? Está en más o menos un 30-40% la invasión al peritoneo. Entonces, el compromiso ganglionar ya es el N, ¿no? El N que puede ser N1 o N2, de acuerdo a los grupos ganglionares comprometidos, ¿no? Ya cuando son más de 4, ya estamos hablando de un N2, es decir, un pronóstico más desfavorable. Y así también los estudios de imagen nos van a dar la presencia de metástasis hepáticas, metástasis pulmonares o metástasis en otro tipo de órganos, ¿no? En este caso, tenemos ya los M1B, ¿no? Que ya el cáncer se propagó a más de un órgano, ¿no es cierto? A veces comprometen pulmón, hígado, pulmón, cerebro, ¿no? Entonces ahí tenemos una tabla de lo que es el TNM y de lo que es el estadio o el grado que piden a veces los pacientes saber en qué grado estoy, en qué estadio estoy, ¿no? Entonces, sumamos todos los factores T, los factores N, ¿no? Y factor M, y podemos sacar ya un estadiaje, ¿no? Es decir, ver en qué momento está nuestro paciente. No es igual el pronóstico entre un 4 con un estadio 3, un 4 con un estadio 2 o un 4 con un estadio 1, es igual. También es importante el grado. El patólogo también nos da el grado del tumor, ¿no? Si es un grado 1 o un grado 4. Fíjense, el grado 3 y el grado 4 son de alto riesgo.
Entonces cambia un poquito la forma terapéutica y el pronóstico de sobrevida. El tratamiento de cirugía es quirúrgico, ¿no? Es importante lograr la resección total de este caso del segmento, no del tumor solo, sino también su segmento de colon sano en ambos lados, para que nos permita una buena cirugía, con sus ganglios respectivos de que sacar, ¿no? Y luego de ahí tenemos ya las resecciones más amplias hasta la exenteración pélvica, que ya no se usa, ¿no? Porque digamos, la sobrevida del paciente es con una calidad de vida pésima, ¿no? La ablación también, por embolización, se hace, ¿no? Con radiofrecuencia o con criocirugía, con quimioembolización. Es decir, son técnicas que ayudan un poco a lo que es el tratamiento del cáncer. La radioterapia, tanto externa como interna, como es importante, sobre todo en pacientes que tienen un tumor muy grande, ¿no? Que prácticamente la cirugía se hace inoperable, ¿no? Irresecable. La quimioterapia, que hoy en día ha ayudado muchísimo a pacientes de colon, puede ser antes o puede ser después de la cirugía, ¿no? En caso de que sea un tumor muy grande, evidentemente la quimioterapia neoadyuvante va a reducir su tamaño tumoral y lo va a presentar al cirujano en un tamaño más pequeño para poder ser operado en la quimioterapia. Bien, entonces la cirugía es lo mejor que se le puede dar a un paciente con cáncer de colon, ¿no? Antecedido por quimioterapia o por quimioterapia adyuvante, ¿no? Lo que se llama antes de neoadyuvante, después de adyuvante, ¿no? Y eso sumado a la radioterapia son los tres elementos importantes a considerar para el tratamiento del cáncer de recto o cáncer de colon, perdón. El cáncer de recto tiene el mismo enfoque terapéutico, cambia un poquito su localización, si está en recto inferior o está en recto superior, ¿no? Los tumores del recto inferior están al alcance del dedo, ¿no? Y además hay que estar atentos a sus síntomas que pueda generar, como es el pujo, el tenesmo, el dolor evacuatorio, en la mujer la dispareunia y en el hombre los síntomas prostáticos que puede producir esta localización, ¿no? Y el tacto rectal, que es clave en los tumores de recto, dado que la mayor cantidad de cánceres de recto son en el tercio inferior. Es decir, si introducimos un poquito el dedo, podemos tocar el recto en la parte inferior. Entonces es importante en el recto la ubicación, ¿no? El diagnóstico es simple, con una broncoscopía, una colonoscopía es importante, y ya no se hace la radioscopía rígida, no lo tenemos, pues tenemos el colonoscopio, ¿no? El estadio es igual, aunque el de colon, el pronóstico también lo es, ¿no? Con la salvedad de su localización, pues es prácticamente bastante inferior, ¿no? Que a veces hace difícil la cirugía amplia, ¿no? Como lo ocurre en la parte más alta. Los estudios también ahí, la tomografía computada, la TEM, y la resonancia magnética también. Es un espacio muy pequeño que hay en la pelvis, por lo tanto es importante los estudios endoscópicos y tomográficos que nos ayudan a definir bien la lesión. Bien, si tienen alguna pregunta que hacer sobre el cáncer de colon, de lo contrario, hemos terminado nuestra clase de hoy. Doctor, buenos días. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he tenido un caso particular de un familiar que ha presentado con cáncer de recto y, por ejemplo, en el primer examen, en los primeros exámenes ya le hicieron sus quimioterapias y sus radioterapias y al final le dijeron que ya todo estaba normal, pero sin embargo le han vuelto a dar
una segunda dosis de quimio y radio, a pesar de que le habían dicho que ya estaba bien. ¿Por qué pasó eso? Bueno, no sé, eso quisiera saber. Ya. Bien, el cáncer de recto, ¿no? ¿No fue operado? Sí, es una paciente operada, sí, tiene su colostomía. Pero no se resecó el tumor, sino la colotomía, ¿no? ¿Cómo dice? Se hizo la derivación del colon a la pared, ¿no? Sí, Pero no se extrajo el tumor que tuvo el recto. sí se extrajo, también se extrajo el tumor. Claro, porque hay que diferenciar a aquellos que solamente se hace la derivación y no se toca el tumor, ¿no? Se deja para hacer la quimioterapia nomás, no estoy muy seguro. No, Si se extrajo el tumor, ¿no es cierto? Y arrojó ganglios positivos, no, no había ganglios. no, ganglios, no, le dijeron, ajá, según la tomografía y los estudios que le hicieron de imágenes, no había. ¿Qué tipo habrá sido? ¿Velloso o células claras? Perdón, o células en anillo de sello. Fue un carcinoma, pero... ¿No? Como te digo, la respuesta de tu paciente al tratamiento depende de muchos factores pronósticos, ¿no? De mal pronóstico que ha tenido. En primer lugar, el T. ¿Qué tamaño tumoral tenía? ¿No? No, eso sí, no, la verdad. Claro, entonces, cuando tú escuches que la quimioterapia falló y que luego han vuelto a plantearle una segunda quimioterapia, entonces uno dice, ¿qué tipo de paciente estoy tratando? ¿Un T1 o un T4? Es decir, un T4 quiere decir que el tumor ha crecido y ha roto hasta la cápsula, hasta la serosa. El pronóstico es peor. ¿Es un N1 o es un N2? Un N2 ya es cuando te ha afectado más de 7 ganglios. Es decir, un N1 es hasta 4 ganglios. N2 ya implica que hay ganglios más distantes comprometidos. Y si hay más ganglios a la distancia comprometidos, quiere decir que la enfermedad ha avanzado más. Entonces su pronóstico es peor, ¿no? Entonces, el tipo histológico también es muy importante, ¿no? Acabo de pasar que el adenocarcinoma tiene mejor pronóstico que el en anillo de sello, que baja su pronóstico muchísimo, 20% la sobrevida. Entonces, sumamos todo eso, ¿no? Y exponemos a la paciente, a los familiares que estamos frente a un paciente, en primer lugar, un estadio, ¿no? ¿Qué estadio me arroja un T4B? ¿No? Fíjense en la parte de estadios, vean si un T4B es igual que un T1, ¿no? El estadio cambia totalmente, ¿eh? Totalmente. Entonces, cuando uno hace un tratamiento, es bueno explicarle al paciente, ¿no? Le vamos a hacer quimioterapia a su paciente, pero es un estadio 1, es un estadio 2, es un estadio 3. Estadio 4 no puede ser porque pues, no encontré metástasis, ¿no? Evidentemente no había metástasis en hígado ni en pulmón según tu paciente, ¿no? Porque para tener una actitud operativa, que el cirujano haya resecado el tumor, no tiene que haber metástasis. Si tú me confirmas que no fue resecado, que fue resecado el tumor, quiere decir que no había metástasis. ¿No? Entonces, era un T3, o un T3-2, un T3B o C, ¿no? Pero ya los T4 ya no se reseca el tumor, sino se hace la colostomía nomás, para darle calidad de vida al paciente y le voy a hacer quimioterapia.
Pero el éxito de mi quimioterapia para un T4, para un estadio 4, es igual pues, que para un estadio 2 o un estadio 3, ¿no? Y a eso se le suma el factor paciente también, ¿no? ¿Qué edad tenía el paciente? ¿Le pude hacer una quimioterapia completa o tuve que hacer una quimioterapia suave, a dosis bajas, porque era un mayor de edad, ¿no? Entonces, cuando uno escucha esas cosas, se tiene que analizar todo eso, ¿no? Todo eso. Uno lo que hace es, ¿cómo rescato a mi paciente? Como oncólogo que soy. Y entonces, si yo veo que le hago la quimioterapia y veo que mi paciente respondió de maravilla, después viene el seguimiento. El control cada 2 meses. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene la tendencia a recaer. Todo cáncer tiene la tendencia a recaer. Por eso se habla de respuestas completas, ¿no es cierto? O respuestas a sobrevida. Es decir, mi paciente puede responder en forma completa y recaer al año, o a los 8 meses, por ejemplo. Sin embargo, hay respuestas completas mantenidas en el tiempo, ¿no? A más de 5 años. Todo eso pasa en la parte de oncología, ¿no? Si recae al año o recae a los meses, como ha pasado con tu familiar, ya es un paciente de mal pronóstico, porque quiere decir que tiene una enfermedad agresiva. De repente tiene ya factores moleculares presentes. Entonces, cada vez que trabajamos en la parte de cáncer, tratamos de analizar todo y de darle la quimioterapia más oportuna o más mejor para cada paciente de acuerdo a su alteración molecular que tenga también. Ah, ya, doctor, ¿y tiene algo que ver el hecho de que, por ejemplo, en la primera quimioterapia no haya sido constante? Por ejemplo, perdón, en la radioterapia es que había días en los que hubo unas pausas porque los equipos se malograron y tiene algo que ver, o sea, que no haya sido secuencial o no, no tiene nada que ver, que haya dado o no una buena respuesta, por ejemplo. Claro, depende mucho también de la secuencia, ¿no? La quimioterapia debe ser cada 21 días. Y la radioterapia debe hacerse todos los días, descansa sábados y domingos. Cuando se descontinúa, a veces puede haber problemas, ¿no? Hay un tiempo en que el radioterapeuta puede dejar de aplicar. Pero si se pasa ese tiempo ya es un gran problema, ¿no? Es por eso que los radioterapeutas no dejaron de trabajar en pandemia, ¿no? No dejaron de trabajar porque no podían abandonar a sus pacientes de la dosis de radioterapia, ¿no? E incluso nosotros en la quimioterapia no pudimos abandonar a los pacientes. En la parte privada hemos tenido que seguir, ¿no? Seguir trabajando con ellos. En el hospital hemos tenido que trasladar los servicios de quimioterapia a otros lugares, salir del hospital, porque el hospital era COVID. Entonces, algunos fuimos a postas, ahí nos dieron un lugar para continuar con las quimioterapias, ¿no? Otros nos hemos ido a consultorios, como el caso mío, que yo he tenido que ir a consultorios externos, que prácticamente están cerrados, y estoy alejado de la parte hospitalaria, que está en la parte de atrás, de emergencia, donde hay COVID, ¿no? La parte de adelante del hospital, ahí no ingresa nadie, ¿no? Es una zona aislada. Pero se ha tenido que continuar con la quimioterapia y con la radioterapia. Son tratamientos que no se pueden descontinuar, ¿no? Si yo descontinúo, abandono a mi paciente, el cáncer progresa, ¿no? Pero a pesar de haber tomado todas esas precauciones, no se ha podido cumplir al 100%, es verdad, porque muchos de mis pacientes estaban en Chota, Turquergo, Bagua, San Martín. Entonces, como hubo el problema del bloqueo de los departamentos, entonces muchos fallecieron por eso, porque no podían salir de su lugar. O sea, se hizo muchas cosas tratando de poder apoyar al paciente con cáncer, pero lamentablemente las normas que se establecieron
para tratar de evitar el contagio, ¿no es cierto? Y muchos pacientes tampoco querían venir a la ciudad o querían venir a los hospitales porque se enteraban de que los hospitales estaban con COVID. Entonces, por parte fue política de Estado y por parte fue del mismo paciente, ¿no? Que se aislaba por sí sola porque se publicó que todo paciente con cáncer era riesgo número 1 a padecer COVID. Entonces, hemos tenido bastantes problemas con la pandemia, con los pacientes de cáncer, ¿no? A pesar que se ha hecho lo posible de poder atender, claro, los que se han beneficiado, los que han estado acá en la ciudad, en Chiclayo, ellos sí se han beneficiado porque han asistido a sus terapias. Pero no olvidemos que hay un 60% de pacientes del interior, ¿no? Que son la mayoría, que fueron afectados con eso. Mucho más, había pacientes incluso que iban a Lima, al INEM, ¿no? Entonces era peor ahí. Era peor ahí. Entonces seguimos ahora atendiendo, seguimos con la sala de quimio, seguimos con la radioterapia, ¿no? Porque se tiene que continuar, ¿no? No se puede descontinuar eso. Ha mejorado ya mucho porque ya los pacientes se pueden trasladar ya. ¿Ok? Ha mejorado bastante. Gracias, doctor. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, que tengan un lindo fin de semana, que descansen. Hasta la próxima semana. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor.